emociona a don Pablo Lecuona. Así que Pablo, los micrófonos son tuyos. Bueno, buenos días para todos y todas, tal vez buenas tardes para algunos. ¿Se me escucha, no? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto. Gracias a Cristina, a Julio, bueno, a todo ISEBI por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Y bueno, la idea es charlar un poquito sobre distintas cuestiones alrededor de la producción de braille, algo que en América Latina tenemos siempre muchas necesidades de materiales, tenemos mucha capacidad de producir materiales porque hay, por suerte, mucho equipo, muchas impresoras en todos nuestros países, pero a veces aprovechamos no en un porcentaje tan alto como debiéramos o como pudiéramos todos estos recursos que tenemos. Por eso también estos espacios de encuentro, de intercambio, de conocer, de preguntar, de dar algunas ideas de pautas o de cosas a tener en cuenta, porque uno no viene a decir, bueno, las cosas se hacen así o así nada más, pero sí, bueno, tratar de plantear algunas ideas y mostrar algunas herramientas. Digamos, todo eso nos permite fortalecer nuestra capacidad de responder a las necesidades de los estudiantes. Mientras de fondo escuchan a mi perro y acá acaba de pasar mi nene, cosa que pasa en la época de la pandemia. Pero bueno, la idea es compartir esto. Y bueno, Julio me pedía que podamos compartir sobre lo que tiene que ver con pautas y criterios para la producción de materiales en braille. Y lo primero que yo pensaba en esto es que lo importante es no solo pensar en la producción del braille, sino pensar en pautas y herramientas que nos permiten optimizar los recursos que tenemos. Cuando nosotros hablamos de producción de material braille, muchas veces nos encontramos con impresoras que no las sabemos usar, o que no hay mucha información, no hay mucha capacitación, o que usamos las herramientas muy en lo básico, y también nos encontramos con que muchas veces somos distintas personas trabajando en distintas instituciones, en escuelas, y a veces con pocas cuadras de diferencia, a veces con muchos kilómetros de diferencia, pero a veces haciendo lo mismo y no intercambiando, y no aprovechando lo que otros ya hicieron y no aportando nosotros a los demás lo que también nosotros hicimos. Entonces, la idea es hablar de algunas pautas y de algunas herramientas para la producción de materiales, pero también hablar de esta idea de pensar siempre en nuestro trabajo, de hacer un material accesible, aprovechando la tecnología como con un concepto de red, con un concepto de aprovechar lo que ya está hecho y de no duplicar esfuerzos. Ahora después voy a mostrar algunas cosas, después les voy a compartir la pantalla para poder verlas puntualmente, pero primero quiero hablar de cuál es, según mi experiencia o la idea que, bueno, venimos teniendo con el trabajo de compartir material en red que siempre hemos hecho desde Tiflolibros y desde el conocimiento de distintos espacios donde se producen materiales. ¿Cuál es el proceso que uno piensa para pensar siempre en red la producción de materiales? Nosotros tenemos en América Latina muchas formas distintas de producir. Hay grandes centros que por ahí producen materiales en función de las necesidades educativas de, bueno, un ministerio que plantea hacer determinados libros, pero también tenemos muchísima producción de materiales a demanda. En las escuelas, las áreas de materiales, en pequeñas instituciones, muchas veces los mismos maestros integradores tienen que ir preparando materiales. Bueno, esto va variando según en cada país, pero tenemos que trabajar muchas veces desde la demanda. Y la demanda es siempre urgente. Nosotros necesitamos un material que por ahí la persona con discapacidad lo necesita para mañana y lo tenemos que hacer hoy. Y muchas veces hay materiales que se repiten en toda América Latina y materiales que son totalmente específicos. Pero lo que yo planteo siempre como primer paso cuando vamos a hacer un material accesible es no correr a copiar o digitalizar o ya arrancar, digamos, haciendo el material,
sino primer paso es ver si ese material que nosotros tenemos que producir no está ya hecho o disponible en algún espacio. Digamos, cosa típica, necesito el Principito en braille. Principito en braille hay un montón de opciones de materiales digitales del Principito, algunos ya formateados, otros no formateados y demás. Y muchas veces, digo, esto porque nos ha pasado, muchas veces lo primero que uno hace es buscar un libro del Principito y digitalizarlo, copiarlo. Y bueno, acá la primer paso no es eso de empezar a preparar el libro desde cero, sino, bueno, ver primero si ese material ya está disponible para ahorrarnos toda la primera parte del trabajo de preparar el material en braille, que es copiarlo, digitalizarlo, corregirlo, tenerlo ya digital. Y para eso tenemos diversos recursos. Bueno, obviamente voy a hablar de Tiflolibros, que es la biblioteca que nosotros hacemos de acá de Argentina, que es una biblioteca donde cualquier persona con discapacidad visual se inscribe de forma gratuita y donde también cualquier institución que atiende a personas con discapacidad visual puede inscribirse. Allá ya hay unos 60 y pico de mil libros digitalizados, donde probablemente un material que necesitemos lo vamos a encontrar ya digitalizado y corregido, y nos vamos a ahorrar de ese trabajo. Pero no es el único recurso. Siempre una cosa que planteamos es, por un lado, el buscar en estos grandes espacios, como puede ser Tiflolibros, como puede ser otras bibliotecas de materiales abiertos y demás. Pero la segunda cuestión es las redes más cercanas, digamos, las redes más cercanas que pueden ser las redes de docentes, las otras instituciones con las que se puede trabajar en el lugar donde nosotros estemos, a veces hasta los mismos compañeros de trabajo que hacen materiales, ¿no? Es importante optimizar esto de aprovechar lo que se hace, de generar redes de intercambio de información y demás. Hoy hay muchas opciones, hay grupos de Facebook, hay espacios de encuentro de docentes o de personas que hacen materiales. Bueno, de hecho, con Julio y con muchos de los que están acá, compartimos una vieja lista de correos donde participamos distintas instituciones que producimos materiales y donde muchas veces nos resolvemos los problemas entre nosotros, preguntando quién tiene tal o cual material o quién sabe cómo resolver tal o cual problema de configuración y demás. Entonces, primer paso siempre, antes de producir el material, es fundamental aprovechar las redes, aprovechar los recursos que ya están en el mundo digital, aprovechar las posibilidades que hoy tenemos de estar en contacto con otros compañeros y compañeras que se dedican a lo mismo, y muchas veces eso nos va a permitir aprovechar materiales que ya están desarrollados. Segundo, cuando nosotros empezamos a producir con la idea también de que ese material después pueda ser aprovechado por otros. No solamente diseñar en función de, bueno, yo tengo que hacer este material que lo voy a hacer en una hoja A4 con 25 renglones, por decir una cosa, y 30 caracteres porque me gusta que tenga buenos márgenes, que lo voy a hacer en tal o cual impresora, fantástico, pero al momento de usar los programas para diseñar y preparar un material en braille, hacerlo pensando en que ese material hoy lo voy a necesitar así, pero tal vez pasado mañana o el mes que viene o el año que viene, ese mismo material lo voy a tener que imprimir con otra impresora, o lo va a tener que imprimir otra persona en otro lugar, o lo voy a tener que imprimir a renglón por medio porque lo va a leer alguien que recién está aprendiendo braille. Entonces, al momento de diseñar un material, es importante conocer las herramientas que nos brindan los programas conversores para de esa manera poder optimizar el diseño para que no sea tan complejo pasado mañana cambiar de formato, cambiar de papel o cambiar de renglón por medio, sino que ya esté diseñado de una manera que quede bien haciendo el formato que haga, digamos. Y para eso es importante conocer simplemente las herramientas que nos van a brindar los programas editores braille. Y digamos, como otra tercera pauta, digamos, por un lado de esto, ahora vamos a ver cómo diseñar pensando en esta convertibilidad de distintos formatos, a distintas impresoras y demás. Y la otra pauta es también, al momento que
generamos un material para ser impreso en braille, también pensar en las herramientas y los recursos que tenemos para que ese material sea claro y simple de leer, sea ordenado y no sea un choclo, un chorizo, un seguida de puntos y que no tengan muchas veces, digo, esto lo digo porque hay muchos materiales que lamentablemente se imprimen así, que no tienen ningún tipo de herramienta de diseño que facilita la lectura, la orientación, el encontrar partes y demás. Entonces, la idea es ver estas tres partes. Primero, esto, trabajar en red, aprovechar recursos que ya están digitales para no tener que empezar siempre los trabajos desde cero. Dos, diseñar con una idea de que ese diseño pueda imprimirse, pueda convertirse de distintas formas, de distintos formatos. Y tres, incorporar las pautas de diseño que faciliten la lectura y que hagan un material más agradable, y también entendiendo que no son las mismas las herramientas que tenemos para diseñar un documento en tinta que las herramientas que tenemos para diseñar un documento en braille, que son más limitadas. Bueno, ahora vamos a intentar, todo puede fallar en estas épocas tecnológicas, vamos a ver algunas cosas en concreto, pero para eso les voy a compartir la pantalla para que quienes ven, digamos, quienes escuchan, seguirán escuchándome, quienes no pueden ver la pantalla, pero quienes pueden ver la pantalla puedan ver algunas de las cosas que voy hablando por ahí en concreto, porque bueno, eso va a ayudar a incorporar las distintas herramientas. Así que vamos a ver, todo esto puede fallar, pero vamos a ver si nos sabe compartir la pantalla. Le voy a sacar el sonido, voy a compartir solo la pantalla, porque si no van a escuchar toda la gente que entra y sale que es lo que yo estoy haciendo mientras hablo, escuchar a toda la gente que entra y sale. Compartir pantalla. Supongo que ahí la están viendo. A ver. Alguien que tenga un poco de ojo me confirma si está viendo el braille. Sí, está el braille. Sí, se ve. Perfecto, bueno, buenísimo. Me salió y todo. y no se escucha que Tatiana Rojas abandonó la reunión, ¿no? Y ahí entró de vuelta. Bueno, cuando hablamos de herramientas para diseñar braille, yo sé que la compañera que va a hablar después de mí va a hablar específicamente de esto. Yo no voy a explicar todo el uso del braille, ni la configuración, ni nada de eso, pero quiero que vean algunas herramientas y algunos recursos. Y bueno, básicamente hoy la herramienta que tenemos para producir braille en español con más reto, el braille, que seguramente muchos usarán y todavía siguen usando, y el braille, que es el hijo, el hermano mayor, no sé, la nueva versión del Quick Braille, que todavía, por lo menos acá en Argentina, pasa que hay mucha gente que dice, ay, pero yo ya uso el Quick y me da miedo usar el braille, ¿para qué voy a cambiar? Y en realidad son totalmente similares, totalmente compatibles, y hoy recomendamos claramente usar para producir braille con cualquier impresora, esto es importante, no atado a ninguna impresora particular, usar el braille como conversor braille. ¿Por qué usar el braille? Primero, porque es un programa gratuito. Segundo, porque es un programa en español y hecho para convertir braille en español, cosa que no pasa con algunos otros sectores. Yo sé que en Centroamérica se usa mucho, no sé si hoy se sigue usando tanto, pero se usa mucho el Duxbury, y el Duxbury tiene buenas herramientas, pero el Duxbury es un programa pago y un programa no diseñado desde el español, entonces a veces tiene algunas fallas con el español. Lo que siempre lo hizo también muy usado, sobre todo en Centroamérica, es que tiene muy buena compatibilidad con las impresoras norteamericanas. Pero bueno, saber que el braille hoy para mí es lo más potente, es gratuito, es bastante intuitivo, incluso para quienes ven, en comparación con el Quick Braille es mucho más amigable visualmente, es mucho más intuitivo. Si bien es el mismo programa, tiene las mismas herramientas y agrega algunas más, es un programa
que visualmente, al parecerse más a Word, termina siendo más intuitivo que lo que era el Quick Braille. Pero bueno, básicamente entender que son prácticamente el mismo programa. El Braille podemos decir que es una versión mejorada del Quick Braille y que es compatible con todos los documentos que hayan hecho por Quick Braille. Y que también también el Braille lo que tiene es que es compatible con los nuevos sistemas operativos, cosas que con el Quick Braille ya pasaba que se tenía problemas con Windows 10, con Windows 8 y demás. Entonces, simple, gratuito y preparado para el español. Vamos digamos, yo voy a mostrar algunas cosas cómo se las hace en el Quick Braille, pero después la compañera va a hablar más específico. Pero quiero hablar justamente de estos dos puntos que mencionaba al principio. Diseñar para poder cambiar de formato y que las cosas salgan bien. Y diseñar de forma bonita. Muchas veces, cuando nosotros diseñamos un documento, vamos mirando todo el tiempo y decimos, bueno, a ver, esto queremos que pase a la próxima hoja, entonces le damos 2 enter para que pase a la próxima hoja y nos quede mejor acomodado. Esto queremos que nos quede en tal parte, entonces bueno, lo movemos acá con enter, con esto. Bueno, justamente eso es lo que hace que después, si uno cambia un formato, porque cambia, en vez de usar 28 renglones, usa 27, o en vez de usar el papel A4, usa un papel oficio, un papel más ancho y demás, todo se nos desacomode. Entonces, vamos a ver algunas pautas que nos van a servir para organizar bien los textos. Y también para esto he tomado un documento que, si bien no es algo que esté publicado y demás, nosotros en nuestro trabajo en Tiflo hemos usado cuando hemos estado haciendo revistas en Braille de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Es un documento con algunas pautas básicas, pero generales, pero buenas para poder diseñar correctamente y agradablemente materiales en Braille. Vamos a ir a algunas cosas. Uno, un tema fundamental en cualquier documento en Braille, el uso de sangrías. Muchas veces, estoy escribiendo, un párrafo y otro párrafo abajo. Escribiendo, este es un párrafo que le puse sin acento, entonces queda sin acento, y este es un párrafo que va más adelante. Bueno, estoy escribiendo cualquier cosa, es difícil hablar y escribir al mismo tiempo, es como caminar y comer chicle. Entonces, esto es un error típico de muchas veces que se produce en material y se lo produce rápido, que es el no incluir sangría. Si yo este texto, así como lo tengo, lo convierto a Braille, me va a quedar bien el texto, me va a quedar bien convertido, pero me va a quedar todo alineado a el margen. Entonces, cuando uno lee un libro, y ese libro es todo, o un texto, y ese texto es, vos pasas el dedo por el margen, y el margen es todo igual, eso no te permite identificar partes, no te permite identificar los cambios de párrafos, las distintas partes de ese material. Entonces, una cuestión básica, la Biblia de imprimir Braille, por favor, es usar sangrías. Usar sangrías, que en el Braille se aplica muy fácilmente, uno puede pararse sobre el párrafo y simplemente aplicar la sangría, o puede, incluso con teclas rápidas, seleccionar todo y aplicar la sangría, o aplicar la sangría en cada párrafo según prefiere. Entonces, la sangría de primera línea es una sangría fundamental que en principio debe ir en todo texto. Después tenemos otras sangrías que nos van a servir para cosas específicas. Digamos, el Braille tiene 3 tipos de sangría. La de primera línea es una sangría que siempre lo que hace es el primer párrafo ponerlo 2 caracteres más adentro de la primera línea.
De esa manera, cuando uno recorre con el dedo el margen izquierdo, siempre va a poder encontrar cada cambio de párrafo, siempre va a poder encontrar cada parte. Entonces, esa primera sangría es fundamental para cualquier texto en braille. Hay algunos conversores, como la conversión automática que hacen las index las impresoras index cuando uno le manda un Word o un PDF, que ni te preguntan, automáticamente le ponen sangría de primera línea, porque esa es una cuestión básica para que un texto quede bien. Después tenemos otros juegos de sangrías que nos pueden servir para determinadas cosas. Está la sangría francesa, que es una sangría que hace al revés, que pone la primera línea del párrafo pegada al margen y las siguientes líneas 2 caracteres más adentro. Eso es una sangría que, por ejemplo, sirve para cuando tenemos viñetas, estoy escribiendo, gente que participa, un guioncito de espacio, 2 docentes, y otro guioncito en otro reloj, y dice personas con discapacidad visual que quieren pelear con los docentes por cómo producen el braille. Esto es como una enumeración. En esta enumeración está bueno aplicar una sangría invertida, que es la sangría francesa, porque justamente te sirve para que estas viñetas, estos guioncitos, estos puntos queden destacados, porque te va a quedar el guión sobre... Ahí le estoy aplicando, mientras entra Huawei Mate. Ahí está. Y ahí los que puedan verlo, van a ver con el texto convertido que sobre todo... Uy, no lo apliqué, no sé qué hice. Dije siempre que puede fallar. Bueno, vamos a aplicarla de vuelta. Ahí está, ahora sí me quedo la transmitida. Esas sangrías, a ver, el juego de sangrías, la sangría de primera línea para todo el texto y la sangría de tipo francesa para enumeraciones, para un listado, por ejemplo, como puede ser un catálogo, como puede ser un diccionario y demás, es lo que facilita también identificar cada punto. Y son recursos básicos pero fundamentales para hacer más clara la lectura, más organizado y más identificable los distintos elementos. Son pautas básicas, pero que deben estar